Lo que voy a intentar trabajar en este momento es una combinación de lo que explicaba el compañero John Ávila y cómo hacer práctico esta parte de las preguntas y de la evaluación, para que los docentes miremos de que el asunto no es Robert, más volumen. Que el asunto no es empezar a mecanizarnos para contestar preguntas, porque entonces nos pasa lo que le pasa a los estudiantes. Los mecanizan en todos los preparatorios que hay para esas pruebas saber, y cuando llegan allá no todos pasan, porque una cosa es la mecanización, otra cosa es la forma de interpretar y de entender las preguntas. Entonces, lo que vamos a buscar entonces es cómo a esta evaluación por competencias nosotros vamos a plantear lo siguiente. Antes de empezar con lo práctico, voy a ubicarlos en qué es la prueba. La prueba consiste en que a ustedes les van a dar unas preguntas, y estas preguntas están organizadas de tal manera que toda pregunta le va a constar a ustedes de un enunciado y les va también a estar ahí de un complemento. Eso hace que cuando ustedes vean la pregunta tengan que tener presente siempre de qué se trata. ¿Qué es cada uno de esos? Un enunciado es la pista que a usted le dan la lectura, le dan la idea, pero el enunciado de todas formas debe tener una exigencia cognitiva. O sea, a usted no le van a dar un enunciado simplemente por darse. Le van a dar un enunciado que es claro y que es comprensible también. O sea, por eso se dice que no se pueden presentar ambigüedades. Ese enunciado va a posibilitar diferentes tipos de opciones, y una cosa que tiene que tener claro, que desafortunadamente los docentes cometemos un error, más por desconocimiento que por otra cosa, es que colocamos negaciones en los enunciados. Y entonces la negación enreda a la persona en ese campo. Entonces son como algunos criterios claros que tienen en cuenta en lo que es un enunciado para poder abordar unas preguntas. Y hago un poco referencia en esto porque ya todos los colegios se han dedicado a preparar a sus muchachos cada periodo en las famosas pruebas con diferentes nombres en los colegios, pero no más que para irlos contextualizando, comillas, un poco en lo que es la evaluación de las pruebas a ver, porque desafortunadamente los docentes y algunos directivos docentes nos tragamos el cuento de que sabiendo contestar mejoramos la calidad, y el problema de la calidad empieza a decaer desde el momento en que nosotros somos repetidores y los estudiantes son repetidores, es decir, desarrollamos competencias. La competencia es simplemente repetir para después ir a ver cómo nos va. Ustedes saben ahora que están corriendo el Tour de Francia o que pasó el Mundial de Fútbol, que mientras más entrenen, mejor les va en el entrenamiento. Entonces, nos han vuelto eso, es que estemos entrenando cada año lo mismo con diferentes personas, a ver de pronto cuál de esas personas nos va mejor o nos va peor. El complemento ya deviene del enunciado. Entonces es donde vienen las preguntas tipo 1, las preguntas tipo 2, las preguntas tipo 4, las preguntas tipo 9. Por ejemplo, las preguntas tipo 4 son las que les van a implementar ahora los estudiantes en las pruebas a ver ahorita, dentro de, qué sé yo, 20 días. Donde les van a decir que la opción 1 y 2 son válidas, la 2 y la 3 y la 4, la 1 y la 4, la 2 y la 4, según como lo estipule el ICFES en ese caso. Ya John explicaba cuál era la opción 1, que es donde te dan un contenido, te dan un texto, y la opción 2 se supone que deviene del texto, sin necesidad de colocar el texto. Y ya la opción 9 es la opción que hemos denominado propositiva, donde al estudiante le dan diferentes opciones o al docente en la evaluación se le dan distintas opciones para que empiece a proponer. Pero en la propuesta, lo que usted va a proponer en la prueba no es lo que usted cree que es lo que el texto le está diciendo que es. Y ahí donde yo nuevamente les hago una recomendación, por eso cuando escribíamos acá algunos ejemplos de preguntas en la página, bueno, se me pasa aquí la página, se empieza el encabezamiento diciendo, por favor, no es lo que usted piense, no es lo que usted cree que sea. Es lo que le están pidiendo que usted conteste. Y eso sí tiene que quedar muy claro. Es exactamente lo que usted le están pidiendo, es lo que tiene que contestar. Entonces los complementos vienen ¿de qué? De un texto que tiene sentido. Viene de que los complementos tienen que evitar todas las obviedades posibles.
Aquí hago un paréntesis para decir que más de una prueba se trabaja con el mismo mecanismo y diseño con que el DANE entrevista para el costo de la vida. Y el paréntesis tiene que ver con esto. Miren, en el costo de la vida el DANE va a la plaza de mercado, va a la mayorista, va al almacén de cadena, va a la tienda del barrio. Y todos esos datos los saca en estadísticas. Pero si hay un alimento que es obvio para todo el mundo y sobrepasa determinada cantidad de que todo el mundo lo utiliza, lo bota. Ejemplo, si todo el mundo consume papa, la papa no aparece en el costo de la vida, pero no hace parte del costo de la vida. Entonces eso hace de que ustedes encuentren que por qué en Barranquilla y por qué en Medellín el costo de la vida es lo mismo en alimentos, si la papa ya vale 3.000 pesos, aquí vale 1.000, porque es tan obvio que el sistema lo bota, aparece pero no lo cuenta. Y en las preguntas, son tan obvias algunas preguntas con las respuestas, que el sistema diseñado exactamente por los economistas del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional, del Departamento de Economía, es eso, van votando algunas preguntas obvias. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un secreto a voces, que a usted le hacen 100 preguntas, hay 2 tan obvias que las votan, entonces usted está trabajando 100 preguntas y le están calificando 98 sobre 100. Esa es como entonces usted siempre tiene la pérdida y eso contribuye a que el esquema de la campana de Gauss funcione más exactamente para que no pasen todos los docentes, sino que pase el marco y el corte que ellos plantean. Por eso cuando yo les decía ahora que es que bajemos del 80% al 60%, eso lo puede bajar tranquilamente el ministerio. Simplemente que dice que el corte se da en 79.4, de ahí para abajo los demás no tienen cabida. Entonces no tiene sentido pedir que nos las pongan de 50 a 60, sino que es una forma de que tenemos que empezar a cambiar la estructura, de la forma como está diseñado el esquema para que los docentes puedan o no puedan ascender, que ya lo explicaba muy claramente al principio pues, de la conferencia. Lo otro es que siempre tienen que existir respuestas válidas en todo complemento y, ojo, todas las preguntas en todos los complementos tienen distractores y los distractores son los que se parecen a los otros, que parecen que son las respuestas pero que no son. Bueno, eso nos lleva a un ejercicio muy simple. Hay una pregunta muy simple que estamos haciendo ahí. La pregunta dice: la pedagogía bien puede ser utilizada para todo tipo de programas que se deseen implementar. ¿Y eso a qué se debe? Entonces vienen 4 opciones. Miren, las 4 opciones son obvias. Porque la pedagogía es una disciplina, según el concepto que nos manejaba John ahora. Ojo, no estamos en el debate si eso no es disciplina, sino en el concepto que maneja el ministerio es una disciplina. Dejando claro que el ministerio a ratico la maneja como disciplina, a ratico la maneja como un instructivo, a ratico bueno, no tiene claridad. En este país no tenemos claridad de un sistema educativo claro de dónde va y para dónde va y qué se quiere formar. Por eso vienen las diferentes reformas y nada raro que tenga poder meta cualquier cátedra, porque no define claramente su objeto. Entonces la segunda depende de la primera, la otra porque mezcla contenidos y la otra porque se puede manipular. Si vamos a interpretar una respuesta a esta pregunta simple, hay un enunciado simple que dice que hay una respuesta clara, hay unos complementos que dicen cómo, y encontramos que sí, hay una respuesta clara. Y la respuesta más clara es ¿cuál? La última. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede utilizar la pedagogía. Aquí van a hacer una calle, entonces dicen que pedagogía para construir la calle, pedagogía de la paz, pedagogía de la guerra, pedagogía, todo es una pedagogía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra pedagogía en este país, que la utilizamos para todo, empieza a perder su esencia. Y cuando pierde su esencia pasa a ser manipulada. Pero el ministerio, si te va a preguntar esto, lo que te está diciendo simplemente es que la pedagogía es una disciplina. Entonces, mire, una cosa es lo que es la realidad y otra cosa es lo que te están preguntando. Porque si te dan la definición de pedagogía, tenés que decir, y por eso lo remití a lo de John al principio, es una disciplina. Entonces hay que entenderla como una disciplina. Entonces empezamos a ver como una relación de lo que empezábamos a mirar con John. Bueno, esto ya lo trabajó John, simplemente lo tengo en referencia para que no se nos olvide. Y es que, ¿qué busca valorar la prueba? Busca valorar unas competencias, unos conocimientos y unas habilidades, unas actitudes y unas aptitudes. Aquí, profesor, no le están desarrollando a usted la creatividad, la innovación, el desarrollo, etc. No, están desarrollando lo que al ministerio le interesa desarrollar. Eso, la competencia.
el que tiene unos conocimientos que le sirven para ser competentes, etc. Por eso queda claro una duda que colocamos ahí al final, y es que el ejercicio profesional docente es un ejercicio reflexivo, es un ejercicio crítico, que es permanente, etcétera, etcétera. Pero miremos que lo que interesa desarrollar en la prueba es lo otro. Bueno, el MEN, ya lo decía John, tiene unas políticas de calidad y se basan entonces en el mejoramiento de los planes de mejoramiento que tiene cada institución educativa, que entre otras cosas es mandar a la guerra a unos ejércitos sin armas. Que pasa con los docentes, nos mandan a mejorar la calidad, pero no nos dan los insumos y los elementos para mejorar la calidad. El ministerio lo que busca es que se desarrollen unos estándares básicos de competencias para que sepamos, o el ministerio sepa qué es lo que está manejando. Hay unos planes de mejoramiento que tenemos que hacer nosotros, decía yo, que nos mandan a la guerra, y solamente evaluamos unos aspectos, lo que se denominan logros y que se desarrollan mediante los desempeños. Eso es lo que nos está pidiendo el ministerio que hagamos. Y eso que nos pide con el 1290, etcétera, nos lo está pidiendo también a nosotros como docentes para ascender en la carrera docente. Hay unas competencias pedagógicas que ya John también les dio la definición ahí en este campo, donde les dicen que sirven para formular y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes saberes disciplinares. John les daba otra definición que ustedes la encuentran aquí en el módulo, en la página 7, y van a encontrar que la misma definición del ministerio, esta es una definición del ministerio, es diferente de la misma definición del ministerio, o sea que usted tiene que responder la definición que le están pidiendo en el contexto en que le están colocando. O sea, ahí es donde vienen las contextualizaciones que hacemos referencia. Si esta es una definición del ministerio, la que yo nos daba en la página que citamos ahora también es una definición del ministerio. Para que entonces miremos de que es una intencionalidad en la prueba en la cual usted puede perder su secuencia. Bueno, hay algunas definiciones necesarias que es bueno trabajar. John les mostraba ahora la definición de Olga Lucía Zuluaga. Esta definición viene del proceso de investigación que vienen desarrollando diversas universidades en desarrollo a la historia de la calidad de la educación en Colombia, que se viene planteando desde 1997. Esta definición que el ministerio la tomó en el 2007, pero es de un texto del 98. O sea que no ha habido un cambio en ese campo de la política del ministerio, donde Olga Lucía nos dice qué es la pedagogía. Y nos la dice que es una disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Luego nos dice que la enseñanza, ya nos dice una definición de qué es enseñanza. Nos define pedagogía, nos la mezcla con enseñanza, nos define enseñanza, que es un objeto y un concepto de la pedagogía. No es el único, porque hay muchos, y en ese campo eso hay que dejarlo claro. La enseñanza es uno de los objetos y conceptos de saber que anuda más las relaciones con otras disciplinas. Eso en la práctica es lo que hacemos los docentes. Esta misma definición se nos puso John ahora, y miren que se supone que es la idea que trabaja el ministerio de lo que es pedagogía. Pero si vamos nosotros a mirar en las definiciones, y esta es otra que él les daba ahora, las competencias pedagógicas se entienden como un saber hacer y un ser del docente en un determinado campo del conocimiento, que solo es posible identificar en la acción misma cuando ya nos dice dónde se aplica. Entonces el docente la aplica en un dominio específico que es su área del saber, donde tiene una experiencia, tiene un acumulado histórico, pedagógico, etcétera, etcétera, y que eso le ayuda entonces a tener unas acciones pedagógicas y sociales. O sea, en ningún momento el hacer pedagógico, ojo, se desvincula de lo pedagógico y lo social. Desafortunadamente, como hoy los maestros son hacedores, son simplemente transmisores del conocimiento, se pierde la acción social y se pierde la acción pedagógica. ¿Por qué se pierde la acción pedagógica? Y esta es una crítica que no va contra nadie. Cuando permite que a la educación llegue cualquier tipo de profesional, se pierde la acción pedagógica. De hecho, se pierde. No estamos diciendo que los compañeros no funcionen, sí, sí funcionan. Que estudien pedagogía, sí, que sean mejores pedagogos, también. Sino que en el momento en que abre esa compuerta, mire qué tal que abrieran la compuerta y todos nos presentáramos para medicina, para ser médicos y el profesor de biología pase. Sería, pues, nosotros ya sabemos qué puede ocurrir ahí.
Eso está pasando con la educación. La ministra, en un diálogo que teníamos alguna vez, en un tiempo en que yo representaba una decanatura, la ministra decía, no, es que eso es un experimento que se está haciendo en Colombia para mirar cómo funciona Panamérica. Y uno hizo un experimento desde el año 98 que no ha dado ningún resultado y que por consiguiente hemos tenido desmejoramiento en la educación, pero seguía insistiendo que era un experimento. Por fortuna, FECODE ya en el paro del año anterior logró esa parte de frenar esa acción y colocó ciertos condicionamientos en ese sentido. Bueno, una evaluación de competencia, ya también nos lo planteaba John, se estructuran estos tres campos específicos del saber. En el currículo ya colocó una definición de currículo, en la didáctica y en los cuadros nos da una definición de didáctica y en la evaluación. Entonces, en esto apunta la evaluación de competencias pedagógicas en estos tres campos, que él los trabajó pues en la parte final de su charla, pero quede claro que nos van a preguntar en esos tres campos específicos. Aquí no nos van a preguntar otras cosas diferentes. Por eso, entonces, atendiendo a todo eso que se trabajó con John, que yo lo toqué así muy rápido para que nos ubiquemos, vamos a hacer un staff de algunas preguntas, vamos también a irnos al texto para que vamos ubicándonos en ese tipo de ejercicio. Aquí hay un segundo ejercicio porque ya hicimos el primero, que tenía una respuesta obvia, pero que era la que nos quería preguntar el ministerio. Recuerden que lo de pedagogía, que es una disciplina y no que es manipulada. ¿Sí? Entonces aquí viene un segundo ejercicio que tiene que ver con esto. Para diferenciar pedagogía y enseñanza es conveniente que, ojo, partimos de que esta pregunta se hace atendiendo a la definición de pedagogía de Olga Lucía Zuluaga, que la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, ¿sí? ¿Ya la recuerdan? Bueno, entonces aquí vienen 4 opciones. Hay un enunciado, que es la lectura de definición de pedagogía de Olga Lucía Zuluaga. Viene un complemento que nos dice que vamos a hacer. Entonces, para diferenciar pedagogía y enseñanza, es conveniente que el maestro conceptualice y experimente con los conocimientos. El maestro convierta la pedagogía en un objeto de conocimiento. El maestro sea capaz de relacionar diferentes disciplinas. El maestro sepa que trabaja con una disciplina que relaciona con diferentes saberes. Si nos atendemos a la definición de Olga Lucía Zuluaga, que incluso si queremos mirarla, ubiquémonos en la página 18. Ahí hay una definición ahí al final, los 3 últimos regloncitos y los 2 siguientes, para que nos ubiquemos en la definición de Olga Lucía Zuluaga. Y ahí vamos para que podamos responder entonces el ejercicio que tenemos ahí. A ver, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? No la que yo quiero, la que me pide el ministerio en el texto. En este caso sería la A. ¿Por qué? Porque ustedes cuando empiezan a mirar la definición, ahí mismo, claro, está textual, casi que textual. Entonces, mire, es lo que le está pidiendo. No que usted me vaya a decir, no, que es que según la teoría de Vygotsky y la teoría de Gadamer. No, es lo que le están preguntando en ese caso pues específico. Entonces ahí tenemos cómo nos vamos ubicando sin desligarnos un poco del texto. Viene un tercer ejercicio. Dice acá, el saber pedagógico es un conocimiento que se construye en torno al hecho educativo, que define las formas de ser y hacer del docente con relación a su función social y ética. Es decir, ahí me están preguntando sobre el saber pedagógico. Es decir, este saber está vinculado a la construcción de sujeto. B, este saber se centra en explicar la práctica docente. Este saber es una forma de ser del saber docente y este saber es la forma de comprender el hecho educativo. Miremos, ¿en dónde entonces ese saber, según la definición, dónde está ubicada la respuesta? Miremos bien el enunciado para que miremos el complemento o la respuesta. ¿En cuál? En la D. En la C. Está la C, está la D. En la A. A ver, miremoslo entonces con toda la calma del caso. Leamos bien el enunciado. Mire,
El saber pedagógico es un conocimiento que se construye en torno al hecho educativo, que define la forma de ser y hacer del docente en relación a su función social. Solamente hay una que tiene que ver con esa definición. Miremosla. Entonces, mire, aquí hacemos el ejercicio de pensarlo. Y si lo vamos pensando, la vamos ubicando. Pero si no la pensamos, sino que la mecanizamos, llegamos mecánicamente a ahí, no sabemos qué estamos respondiendo. Aquí es, ojo, la clave aquí, hay una clave que son las formas de ser y hacer del docente. Formas de ser y hacer del docente es la palabra clave que aparece ahí, que es la que más o menos les quiero mostrar. Miren. Formas de ser y hacer del docente en relación es la B. Mire, ahí está, saber aplicarlos. Ahí mire que se enreda uno, ¿por qué? Porque todas son obvias, ¿sí? Pero cuando usted le coge la clave, entonces, para que miremos cuestiones claves, vengámonos a la página 10. Es la B, la B. Vengámonos a la página 9, perdón, 10. Aunque usted en la página 10, 11, 12 y otras ahí, va a encontrar que la respuesta está marcada con negrilla, no significa que porque ya la vio la encontró, no. Vamos a ubicar lo que hicimos aquí. ¿Cuál es la palabra clave para ese ejercicio? Página 10. Vamos a mirar que lo que decía yo en el ejercicio. Vamos a ver cuál es la palabra clave para que esa negrilla, que es la respuesta válida, dé. Dice la 9, la página 10, perdón. El profesor Freddy tiene a su cargo un grupo de niños de 4 a 5 años. Organiza su trabajo pedagógico teniendo en cuenta las características de desarrollo de esa etapa. Parte de los intereses de los pequeños, desarrolla actividades a partir de su vivencia y propicia la construcción de conocimientos, favoreciendo el espontaneísmo y la expresión libre. De acuerdo a la situación anterior, se realiza un buen proceso de evaluación si el maestro, no la maestra porque es Freddy, si el maestro, y nos dan 4 opciones y nos dicen, la verdadera la última. Diagnostica las condiciones de los niños y diseña tareas adicionales para los rezagados. Según esa respuesta, ¿cuál sería la palabra clave? Tiene en cuenta las características de desarrollo de esa etapa y parte de los intereses de los pequeños. Mire, ahí está la palabra clave. Con esa clave, que es lo que le interesa, le están diciendo es que él está teniendo en cuenta eso, entonces da la respuesta que aparece ahí. Hagamos el ejercicio siguiente, donde la respuesta es la A. Una maestra es invitada a conformar parte del grupo de estudio de una institución educativa que quiere reestructurar su proyecto educativo en torno a una concepción vygotskiana sobre el aprendizaje. En la discusión sobre estrategias que favorecen el desarrollo y ajustándose al referente teórico expresado, la maestra propone. Ojo, aquí le están diciendo a ustedes un enunciado, y este es el tipo 2 de pregunta, no el 1, porque aquí se supone que usted ya conoce la teoría de Vygotsky. Se supone que usted como docente vio en alguna facultad, en algún semestre, en algún área, las teorías de Vygotsky. Se supone. Entonces, cuando hablaban de los contextos y demás, se supone que ahí hablaron de Vygotsky, si fuéramos a ubicarnos en algo. Según eso, entonces, ¿cuál es la palabra clave para desarrollar ese proyecto donde la maestra se embarcó para trabajar su proyecto educativo? La palabra clave radica en la concepción vygotskiana, pero no solo la concepción vygotskiana, sino alrededor de ¿qué?
del aprendizaje, de favorecer el desarrollo del aprendizaje. Que la teoría de Vygotsky plantea pues cómo se aprende, de qué manera se puede estar aprendiendo, cómo se relaciona con la sociedad, etcétera, etcétera. Cojamos, por ejemplo, la pregunta que sigue, que es, dice que contestemos de acuerdo al siguiente texto. Miremos esta que es muy común entre todos nosotros y a veces nos paran desapercibidos. Leámosla y sabemos que la respuesta es la B. Dice, todas las tardes regresan. Démosle la lecturita a cada uno y miremos dónde está la palabra clave. A ver si encontramos, ya encontramos la palabra clave. O si les damos el tiempo que les da los 35 segundos por pregunta, ya todos habíamos perdido. Dan 35 segundos por pregunta. Claro que aquí estamos dando un ejercicio de interpretarla y leerla con calma, pero yo nos tiene que también dar velocidad. Ya le encontramos la palabra clave. ¿Dónde está la palabra clave? Uno, los niños observan, correcto, pero mire que no puede ser solamente observan. Observan detenidamente los. Aquí hago un paréntesis, profesores. Miren, en la práctica docente nuestra, los rectores y coordinadores nos dicen a vigilar el patio, a vigilar los baños, a vigilar la cafetería, etc. Profesor, si usted va a vigilar, todo se le pasa. La policía de este país vigila y todo se pasa. La Procuraduría vigila y todo se pasa. No, usted tiene que ir a observar detenidamente qué pasa para poder manejar el contexto. Esta pregunta nos permite mirar eso. Tiene que observar detenidamente para saber qué sucede a su alrededor y pueda intervenir. Ese es más o menos un contexto de la pregunta. Bueno, miremos, pasémonos ahora a la pregunta 17, a la página 17, y hagamos otro ejercicio. Este ejemplo que les vamos a plantear aquí está en las guías del ministerio. Este es un ejemplo de guías del ministerio. Dice, ya la encontraron donde dice ejemplos, página 17 donde dice ejemplos. Un docente se propone crear en el aula de clase un ambiente de participación e interlocución con los estudiantes en torno a la temática que va a desarrollar. Parte básicamente de. Bueno, aquí la palabra clave es un ambiente de participación. Ya, aquí les hago el ejercicio al revés, les doy la palabra clave. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Sería la C. Ahora hagamos la que sigue, que también es del ministerio, pero aquí no les voy a dar la palabra clave. Ustedes van a decir cuál es la palabra clave y cuál es la respuesta. A ver, ¿cuál es la palabra clave y cuál es la respuesta? La palabra clave es pedagogía de proyectos. Según eso, entonces, ¿cuál sería? La D de saberes previos. Sería la C. Entonces, mire que tenemos que ir mezclando la una con la otra. Un ejercicio que aparece aquí, el cuarto ejercicio que colocamos allá. Aquí, vamos a mirar aquí al frente. El ejercicio 4 que planteamos ahí, dice, la pedagogía cobra vida en las instituciones educativas ¿cuándo? Las opciones que aparecen ahí son las que hacemos los docentes todos los días. No, esa es la que está acá al frente. Mire, la pedagogía cobra vida en las instituciones educativas ¿cuándo? Ojo. Todo esto lo hacemos todos los días en el colegio, en la escuela.
Se desarrollan las mallas curriculares en forma secuencial. Todos trabajan en los colegios, todos trabajan con mallas curriculares. La famosa recontextualización, que es devolvernos a la década del 70, con la tecnología educativa en el año 78, para ser más precisos, o sea, 40 años de atrás, si no es más. Los docentes realizan el ejercicio de planear y dirigir el proceso educativo. Entonces lo hacemos permanentemente también. Los docentes reflexionan su práctica y movilizan conceptos, también lo hacemos permanentemente. Los conocimientos se relacionan para facilitar desempeños flexibles, también lo hacemos porque buscamos ciertas garantías para el estudiante. ¿Cuándo entonces, según la pregunta, cuándo cobra vida la pedagogía en las instituciones educativas? Ahí tenemos que devolvernos, ojo, a la definición de pedagogía de Olga Lucía Zuluaga, que ustedes la pueden encontrar ahí mismo en la página 18. Devuelvan ahí mismo en la página 18, estamos trabajando sobre la página 16, 17, nos vamos a la 18 y encontramos la definición de pedagogía de Olga Lucía. Además también, yo no la coloco aquí también, bueno, etcétera, ya la miramos ahí. Según eso, entonces, ¿cuál sería, en qué momento la pedagogía cobra vida en la institución educativa? Miren la definición, la pedagogía conceptualiza, aplica. Ahora sí, ya encontraron la definición, ya la ubicaron, encontraron cuál es la respuesta. Mírenla bien, que no son obvias todas. La B dice: los docentes realizan el ejercicio de planear y dirigir el proceso educativo. Los docentes realizan el ejercicio de planear y dirigir el proceso educativo. Según Olga Lucía, ¿qué nos están pidiendo? Claro, es decir, volvámonos a Olga Lucía Zuluaga y nos están pidiendo otra diferente. ¿Ya? Ahora, si nos dan un texto donde nos dice la definición que nos daba John ahora sobre el ejercicio de planear y dirigir, claro, aunque el maestro no planea ni dirige el proceso educativo, el maestro planea y dirige su acción educativa, una acción, pero no el proceso como tal, una acción, un qué hacer, pero no la acción pues del todo para pensarla pues en esos contextos. La C. Bueno, de acuerdo a la definición de Olga Lucía, de acuerdo a la definición de Olga Lucía Zuluaga, bueno, ya volvámonos y le damos la definición y ahí nos damos cuenta. Mire, preguntas obvias, respuestas obvias, nos enreda. Vamos a ver el quinto ejercicio. Este también tiene que ver con las definiciones que anotaba John ahora. Aquí nos dice el currículo como campo de saber de la pedagogía es el componente en el cual se concretan los fines sociales y culturales que la sociedad le asigna a la educación. Con esa definición nos preguntan, nos dicen allá, por ello, ¿sí? El currículo tiene que ver con el desarrollo de los diferentes contenidos, la instrumentalización concreta que se hace, los condicionamientos históricos, la manifestación de ritos y mecanismos. Según eso, si nos dicen campo de la pedagogía es el componente con el cual se concretan los fines sociales y culturales que la sociedad le asigna, es lo que la sociedad le está asignando a la educación, al sistema educativo. ¿Qué le está asignando la sociedad al sistema educativo? El desarrollo de los diferentes contenidos que se plantean en la ley educativa. Le están asignando la instrumentalización concreta que hace de la escuela un determinado sistema social. Le están diciendo que los condicionamientos históricos y las características de cada contexto. ¿Sí? El currículo de Urabá es distinto al de Cisneros y el de Cisneros es distinto al del Oriente. A un determinado sistema social. Mire, ojo, que es que aquí los currículos no son regionales. Aquí solo hay un currículo único, donde se supone que usted lo adapta. ¿Y usted qué adapta?
que en la zona cafetera da una clase más de café y una menos de leche. En la zona minera da una clase más de minería, de qué sé yo, de lo que se está en los productos, y en la zona de las hidroeléctricas habla un poquitico más del agua. O sea, así es como adaptamos el currículo, que no es sino un formalismo, pero que no se transforma en nada, además porque usted siguiendo la malla curricular no se puede salir del contexto de la malla curricular, ¿sí? De la recontextualización de áreas que llamamos entonces. Entonces miremos que ahí es eso. Ahora, hay unos distractores, y ustedes encontraron que las 4 opciones, hay unas que son distractores y solamente hay una que es la correcta. La instrumentalización concreta que hace de la escuela un determinado sistema social. Es que eso es lo que me están diciendo allá. Se concretan los fines sociales y culturales que la sociedad le asigna. Entonces simplemente la estamos transmitiendo en un sinónimo que es en un determinado sistema social, la instrumentalización que hacemos para mantener ese esquema. O sea, aquí la educación no se hizo para liberar, aquí la educación no se hizo para transformar los contextos socioculturales, aquí la educación no se hizo para ser innovadora y desarrollar el sistema productivo del país, no. Aquí la educación está diseñada para que usted grabe qué hacer y luego haga lo como el artista, se graban las canciones para ir a cantarlas. Y si está de muy buen ambiente, estamos felices en el concierto, pero si llegó de malas pulgas, el concierto es muy aburridor. Exactamente nos pasa, esa es la competencia. Entonces, eso es lo que desarrollamos en el sistema educativo, que el estudiante repita, eso no es nuevo. Si nos devolvemos a la década pasada, al siglo pasado, nosotros siempre hemos sido, comillas, reproductores de lo que se ha dado. O sea, el conocimiento que le estamos transmitiendo a los estudiantes es un conocimiento del siglo XIX, dictado por maestros formados con todas las tecnologías y métodos del siglo XX para los estudiantes del siglo XXI. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces andamos descontextualizados, con razón decimos que los estudiantes no quieren, ellos sí quieren, pero otras cosas. Nosotros queremos otras cosas, pero no nos encontramos en lo que queremos. Esa es como la realidad. Una pregunta 6. La planeación curricular es clave para la organización de la práctica pedagógica. John ahora al final nos decía una definición de esto. Y nos van a dar ahí 4 opciones. Por ello, cuando un docente diseña su acción, debe tener en cuenta, cuando ustedes les dice el rector al final o al comienzo del año, profesor, le toca esta materia, esta área, en estos grupos, y le dicen allá, planee curricularmente para que su práctica pedagógica esté organizada. Para ello debe tener en cuenta ¿qué? Claro, la D. Aquí algunos rectores, en forma muy práctica, han dicho, las primeras horas de clase deben de ser las que más le interesan a los estudiantes. Otros rectores en forma práctica dicen, o coordinadores, las primeras horas deben de ser las matemáticas, que son las más duras y él llega con la mente fresca. Y las últimas horas las más suaves. Eso no puede ser alegre de esa manera. No puede ser tan alegre, porque entonces si los estudiantes les colocamos las materias que más les gusta al principio, ¿por qué no van a la primera hora o llegan tarde? Son preguntas que hay que mirar en el contexto. Por eso el docente debe tener en cuenta, organizar la clase teniendo en cuenta los espacios donde está, el horario, los recursos, el tiempo, el contexto. Eso no lo arregla la institución educativa, eso lo arregla el docente. Por eso el estudiante a veces dice, yo la clase de fulano de tal o de la profesora X no me la pierdo. Y otros dicen, ¿para qué vamos? Exagerando un poco, aprendemos más cuando no vamos. Entonces mire que se nos presentan esos fenómenos, ¿sí? Miremos entonces preguntas también que vamos a contextualizar. Volvamos entonces a la página 18.
Y hay una lectura en la página 18 de los hermanos Subiría, que es en la actualidad, ¿ya la encontraron? Bueno, en la actualidad un modelo pedagógico, eso es de los Subirías, y ahí está pues con la norma ZAPA, que es lo que se nos está exigiendo ahora también, debe de reconocer las diversas condiciones humanas y de obligación que tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas. Como educadores somos responsables del desarrollo de la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes, pero tenemos iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. ¿De qué trata ese texto? Y aparecen 4 opciones. A. Transmitir conocimientos y que los estudiantes permanezcan en el interior de las aulas de clase. Eso nos toca todos los días, no podemos dejar que el estudiante vaya del colegio, del salón. B. Formar individuos más inteligentes en el campo cognitivo que desarrollen competencias. C. Hacer felices a los niños y niñas y jóvenes y que la escuela sea de su gusto. Que vayan todos los días a la escuela contentos, brincando y de alegría. Formar a los estudiantes en las dimensiones humanas y en el respeto de los derechos. Claro, si nos están diciendo que se sensibilice, que se forme un individuo que se sensibilice en la vida individual y social y que sea responsable y que se comprometa, obvio, tenemos que formar a un estudiante en las dimensiones humanas donde exijan los derechos. Ojo, hago un paréntesis. A comienzo del año en los colegios nos dicen los rectores y los coordinadores, trabajen en el manual de convivencia con los estudiantes. Eso sí, que primero arrancamos con los deberes. Y los docentes estamos pensando en cómo pedir el derecho a tener un estatuto docente único, el derecho a que nos paguen. Pensamos de una manera y actuamos de otra. No, al estudiante hay que enseñarle primero los derechos, porque cuando usted maneja el derecho, sabe cuáles son los deberes para que el derecho se desarrolle. Eso es clave, fundamental. Y mucho más ahora que se nos viene el problema del posconflicto en las aulas de clase y en los colegios y en los entornos educativos y en los contextos sociales. Ojo, entonces hay que tener claro pues como algunas cosas. Luego viene la pregunta que sigue, que es la de Olga Lucía Zuluaga. Con la definición de Olga Lucía Zuluaga, que ya la hemos visto un poco de veces y creo que ya la tenemos, estamos hasta aburridos de tenerla en la cabeza. La mostró John como 3 veces, aquí la hemos mirado como 4 veces. Usted coge la revista de Educación y Cultura número 10 del 98, allá aparece, en las guías del Ministerio del 2000 aparece de 2007, en las pruebas que les colocan a ustedes aparecen. Hay 4 opciones para mirar lo de Olga Lucía. A, B y C. La A, la pedagogía se convierte en enseñanza para el discurso mismo que se utiliza. B, la pedagogía es una disciplina porque aún no define su objeto. C, la pedagogía es asumida como disciplina o como ciencia según la conceptualización de cada país. D, la pedagogía se asume a sí misma como disciplina porque el estatus de ciencia depende de los docentes. Según esa definición de Olga Lucía Zuluaga, ¿cuál se acercaría más a lo que ella plantea? La C, la pedagogía es asumida como disciplina o como ciencia según la conceptualización de cada país. La A, la pedagogía se convierte en enseñanza por el discurso mismo que se utiliza. Mírenla, y esa es la definición de Olga Lucía en otras palabras. Es la misma definición en otras palabras. Volvamos entonces, devolvámonos a la página 13, por ejemplo. Y vamos a coger en la página 13 la segunda pregunta que nos puede enredar también. Página 13, segunda pregunta. Para la comprensión y análisis, ¿sí? No la segundo enunciado. No el segundo, vamos
Vamos al enunciado. Para la comprensión y análisis de los diferentes textos se pueden pensar tres tipos de procesos referidos a tres niveles: intertextual, intertextual y extratextual. Con el fin de desarrollar el nivel referido al intertextual, el profesor podrá realizar las siguientes actividades. Y nos aparece ya una definida que es la B. Pero volvamos. ¿Por qué es la B? Porque se están pidiendo ¿qué? Lo intertextual. Entonces, si usted cae en cuenta que le están pidiendo lo intertextual, de una vez sabe cuál es la... Por eso hay que saber leer la pregunta. Entonces, el ejercicio que hemos estado haciendo es de combinar la palabra, lo clave, para empezar a leer y empezar a responder. Así como el ejercicio que hemos estado realizando pues en este momento, para que nos vamos como ubicando en este contexto. Entonces, aquí teníamos la pregunta 6. Aquí hay un enunciado. Lo separé es otra pregunta, pero separamos el enunciado de la respuesta, o sea, del complemento. Y el enunciado tiene que ver con competencias pedagógicas. Las competencias pedagógicas están relacionadas con el saber hacer y el ser del docente. También nos lo explicó John ahora. En su ejercicio, que solo se puede identificar en la acción misma, se basan en un dominio y en un acumulado de experiencias de distinto tipo que le ayudan a desenvolverse en desarrollo de su práctica pedagógica y social. De acuerdo a lo anterior, las siguientes son prácticas pedagógicas. Ese es el enunciado. Volvamos a que nos quede claro, para luego leer el complemento, devolver al enunciado y volver al complemento para que no nos enredemos. Entonces, de acuerdo a eso, las siguientes son prácticas pedagógicas. Por aquí nos pasamos. Se lo saltó. Aquí, sí, se pasó la... Entonces, nos están diciendo en el complemento una cosa, y que tres de estas, una sola de estas, es la que nos están preguntando. Leámosla y nos devolvemos nuevamente al enunciado para que la comparemos con el complemento. No, leanla tranquilos, estoy diciendo que la voy a devolver para luego... Listo, entonces lo voy a devolver para que leamos el enunciado y volvamos a leer el complemento. ¿Listo? Enunciado. Entonces, las competencias pedagógicas están relacionadas con el saber hacer y el ser del docente. En su ejercicio, obviamente, que solo se pueden identificar en la acción misma, se basan en un dominio y en un acumulado de experiencias de distinto tipo, que le ayudan a desenvolverse en el desarrollo de su práctica pedagógica y social. De acuerdo a lo anterior, las siguientes son prácticas pedagógicas. ¿Cuáles serían prácticas pedagógicas en ese caso? ¿Cuáles serían realmente prácticas pedagógicas? Contextualizar la práctica pedagógica, establecer relaciones dialógicas, transmitir contenidos. Conceptualizar la práctica pedagógica, reconceptualizar el saber pedagógico, evaluar contenidos. Contextualizar la práctica pedagógica, reconceptualizar el saber pedagógico, establecer relaciones dialógicas. Contextualizar la práctica pedagógica, recontextualizar las áreas, establecer relaciones dialógicas. Ahí ustedes plantean la opción entre la B y la C. Miremos la cual sería realmente. A ver. En la B, contextualizar la práctica pedagógica, reconceptualizar el saber pedagógico y evaluar contenidos. Y en la C, contextualizar la práctica pedagógica, reconceptualizar el saber pedagógico, establecer relaciones dialógicas. En la definición que les daban ahora de lo que son las prácticas pedagógicas, saber hacer y el ser del docente. El ser del docente.
el hacer del docente y el ser del docente. Hay una diferencia y es la palabra evaluar contenidos y relaciones dialógicas. ¿Cómo? Y en las relaciones dialógicas usted también aplica la evaluación. Entonces uno tiene que mirar cuál es la que más se acerca a lo que nos están preguntando. Bueno, el ejercicio es muy simple, lo que hemos estado haciendo es que ustedes aprendan a leer la prueba, aprendan a ubicar dónde están los contextos, sepan qué les están preguntando. Miren que tuvimos algunas preguntas en las cuales nos enredábamos porque me preguntaron una cosa, pero la realidad era otra. Hay unas palabras claves que nos dan la idea de dónde está la respuesta, y hay otras que son todas iguales y nos embolatan. Esos distractores son los que nos llevan pues como a mirar esas situaciones. Yo simplemente les dejo una reflexión. Es la C que en la parte del... Bueno, aquí simplemente dejo esta relación para mirar, profesores, que aquí nos están pidiendo en la evaluación no es lo que nosotros pensemos, ni la visión de pedagogía, ni la contextualización que querramos hacer del campo del saber pedagógico, no. Es lo que el ministerio nos quiere preguntar, y es lo que nos quiere, preguntarnos lo que quiere que le respondamos. Cuando lo decía John, les coloca el estatuto docente 1278, es muy bueno, regular, malo, inservible. Ustedes tienen que buscar muy bueno, porque es lo que está diciendo que les pregunte, es lo que quiere saber, que ustedes le contesten eso. Entonces aquí es ir preparando la mente el día de la evaluación, que es lo que ellos están pidiendo que contestemos. Por eso no podemos muchas veces salirnos del texto en referencia a qué nos piden. Por eso nos dan una serie de lecturas, nos dan unas guías para trabajar ahí. Normalmente a ustedes les van a colocar, las pruebas que se han hecho han sido la pregunta 1 y la pregunta 2. No pueden descartar la opción 4, que es la que van a implementar ahora con los estudiantes, y que nada raro la implementen con los docentes, donde 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 1 y 4, o 2 y 4, según como lo quiera plantear pues el ministerio. Y tengan claro que en las siguientes fines de semana, sábados, ustedes también van a trabajar otros saberes específicos, otros contextos, otros trabajos, y van a tener otro tipo de preguntas. Por eso ustedes deben de meterse a la página del ministerio y empezar a mirar qué preguntaron hace 2 años, hace 3 años, que están colgadas algunas preguntas, y mirar en la versión 2 o en la versión 3 que aparezcan ahí, qué es pedagogía, qué es didáctica, y van a encontrar que es lo mismo, qué le preguntan a cada área, qué le preguntan a básica primaria, qué le preguntan en idiomas, qué le preguntan a sociales, qué le preguntan a matemáticas, ejemplos que ellos trabajan ahí, para que ustedes se vayan contextualizando. Lo mismo que los compañeros que tienen los cargos de directivos docentes también vayan contextualizándose, no solamente en ese tipo de preguntas, sino también sepan qué es lo que les van a preguntar. Si ya nosotros vamos con la idea de qué es lo que nos van a preguntar, yo pienso que la idea del ministerio, aunque esta es la última evaluación que se va a hacer en este campo por las luchas y las peleas que ha dirigido FECODE, que ha logrado que le transforme ya los ascensos de otra manera, y que esperamos que realmente sea rápida el acuerdo en ese sentido y que aparezca ya un esquema mucho más práctico. Por el momento esto es lo que tenemos que enfrentar, y espero que les haya quedado pues como elementos propios de esto, y les doy las gracias por haberme soportado este rato. Gracias.